Te dirán que el mundo recompensa a quienes están en constante movimiento, a quienes se abalanzan sobre las multitudes, a quienes persiguen el ruido como si este mismo fuera un mapa del significado. Pero Maquiavelo comprendió algo mucho más inquietante, algo que las mentes modernas temen afrontar. En el mayor poder que una persona puede cultivar no se encuentra en el mercado, ni en la corte, ni en el aplauso ajeno, sino en la silenciosa fortaleza del propio hogar, porque quedarse en casa no se trata de esconderse, se trata de agudizarse, se trata de reclamar el trono de tu mundo interior antes de que el mundo exterior tenga el privilegio de conocerte. El hogar es donde las ilusiones se silencian, donde las máscaras se caen, donde la mente, despojada de sus actuaciones, finalmente revela lo que realmente es, y la mayoría de la gente no puede soportar ese encuentro. Corren a las calles no porque sean libres, sino porque les aterra encontrarse consigo mismos. Se ahogan en la actividad porque la quietud expone su vacío. Anhelan la distracción porque la atención ilumina cada fractura que han estado evitando. Maquiavelo sonreía con sorna ante este caos moderno, no porque desaprobara el movimiento, sino porque conocía el coste de moverse sin estrategia. Sabía que una persona que se lanza al mundo sin autoalineación es como un soldado que se lanza a la batalla sin armadura, sin un plan, sin comprender el terreno. Puede que tengas valentía, sí, pero la valentía sin estructura es simplemente otra forma de autodestrucción. Quedarse en casa es la rebelión que el mundo exterior detesta, porque quien aprende a pensar sin permiso se vuelve impredecible, intocable y profundamente difícil de controlar. En el Quieted, aprendes a ver cómo opera la gente, cómo te moldea la sociedad, cómo se inculcan los deseos, cómo se heredan los miedos. Empiezas a desentrañar las cuerdas invisibles que han guiado tus pasos durante años. Ese desentrañar es peligroso, no para ti, sino para las ilusiones que han intentado adueñarse de ti. La soledad te hace soberano, y la soberanía no necesita validación. Cuando te quedas en casa, entras en un laboratorio psicológico, donde cada pensamiento, cada instinto, cada duda se convierte en una pista de tu naturaleza más profunda. Te enfrentas a las sombras que solías evitar y, al hacerlo, dejas de temer a tu propia profundidad. Es aquí, en largas horas de reflexión, donde la autoconciencia se convierte en estrategia y la estrategia en fuerza. Maquiavelo comprendió que el primer reino de un gobernante es el reino de la mente, y quien no lo gobierne seguirá siendo un sirviente de las fuerzas que lo rodean. Pero observa el mundo actual. La gente se apresura a ser vista, a ser elogiado, a ser reconocido, sin darse cuenta de que cada acción desesperada pierde poder. Creen que la exposición los hará relevantes, pero la exposición sin fundamento los vuelve frágiles. Cuando eliges la quietud de tus propios muros, recuperas cada fragmento de energía que una vez dispersaste en el mundo. Te vuelves más reflexivo, observas en lugar de reaccionar, estudias en lugar de suponer, refinas en lugar de actuar, y algo comienza a cambiar dentro de ti. Algo antiguo, algo silencioso, algo peligrosamente vivo. Empiezas a percibir la diferencia entre tus verdaderos deseos y los que la sociedad intentó imponerte. Te das cuenta de que la profundidad no se logra viajando lejos, sino profundizando en tu interior. Empiezas a notar cuánto de tu vida ha sido moldeado por el ruido y cuánto de tu potencial ha quedado sepultado bajo el peso del movimiento innecesario. En la Quieted, tu mente deja de repetir las voces de los demás y empieza a producir una voz propia. Esa voz es tu brújula. Esa brújula es tu poder. Y ese poder es la razón por la que quedarse en casa no es pereza, sino preparación, incubación, elevación. Es el ritual de quienes no se conforman con simplemente vivir,
sino que están decididos a comprender la vida misma. Mientras otros corren hacia afuera para escapar de sí mismos, tú permaneces en tu interior para construirte. Y cuando llegue el momento de volver al mundo, no entrarás como participante, sino como una fuerza, porque quien domina el mundo interior con el tiempo, moldea el exterior. Eso es maquiavélico. Eso es soberanía psicológica. Y eso empieza en casa. Subestiman a quien desaparece. Asumen que el silencio significa estancamiento, que la distancia significa debilidad, que el aislamiento es una especie de retirada del mundo de la vida. Pero Maquiavelo les advertía que los individuos más peligrosos suelen ser los que se alejan del ruido. El tiempo suficiente para ver el mundo tal como es. Cuando te quedas en casa, empiezas a detectar patrones que otros pasan por alto, porque están demasiado absorbidos por el movimiento. Observas a personas correr hacia metas que nunca cuestionaron, relaciones que nunca examinaron, identidades que nunca eligieron. Empiezas a darte cuenta de que la mayoría de las vidas se viven en piloto automático, impulsadas por hábitos heredados de familias, compañeros y cultura. Y sin embargo, aquí estás, observando desde la distancia, percibiendo cada bucle inconsciente. Esa claridad no es un accidente. Quienes buscan constantemente compañía nunca desarrollan la capacidad de leer el entorno, porque están demasiado entrelazados con él como para ver su forma. Pero una persona que se sienta sola aprende a observar con precisión. Ven las grietas en cada fachada, los ángulos ocultos en cada conversación, los motivos sutiles tras cada sonrisa. Y en esa conciencia obtienes una ventaja que no se puede comprar ni enseñar. La soledad agudiza la percepción como la vida social, ¿no? Mientras otros se agotan intentando ser aceptados, tú conservas tu energía y estudias el juego que ellos están jugando. Empiezas a comprender que el mundo no se rige por la lógica, sino por la inseguridad. No por la sabiduría, sino por el impulso. No por la verdad, sino por la apariencia. Y la mente maquiavélica lo sabe. La apariencia puede ser un arma, pero solo por alguien que comprende lo que se esconde tras ella. Quedarse en casa te da la claridad para ver los motivos, la paciencia para analizarlos y la neutralidad para no dejarte afectar por ellos. Desarrollas el rasgo que a la mayoría de la gente le falta: inestabilidad interior. Porque cuando estás solo, no hay aplausos que te manipulen, ni críticas que te desestabilicen, ni opiniones externas que inflen o disminuyan tu identidad. Te enfrentas solo a ti mismo, y una vez que puedes controlarte, nadie más puede controlarte. Esa es la paradoja definitiva. En cuanto más tiempo pasas solo, más difícil se vuelve para los demás influir en tu estado emocional. Y esa independencia emocional es una especie de armadura psicológica. Maquiavelo sabía que los gobernantes caen no por falta de fuerza, sino por falta de control sobre su mundo interior. Su caída comienza cuando buscan la validación de las personas equivocadas o permiten que sus emociones dicten sus decisiones. Pero quien aprende a serenarse con sus pensamientos, a confrontar sus miedos, a analizar sus deseos, se vuelve inmune a la manipulación que destruye imperios. Quedarse en casa te da la oportunidad de desarrollar una mente no reactiva, sino estratégica. Te enseña a detenerte cuando otros se apresuran, a pensar cuando otros entran en pánico, a elegir cuando otros se aferran a los impulsos. Y poco a poco, sin forzar nada, te transformas en alguien que se mueve por el mundo con una autoridad silenciosa, sin ser ruidoso, sin ser ostentoso, sin buscar atención, simplemente centrado, intencional e inquebrantable. Este es el tipo de presencia que inquieta a las personas porque no pueden leerla, predecirla, influir en ella. Te conviertes en la tormenta silenciosa, la que rara vez aparece, pero siempre deja huella. Y lo irónico es que no te convertiste en esto intentando impresionar a nadie.
Te convertiste en esto quedándote en casa mientras todos los demás se dispersaban, buscando la validación externa. La soledad te dio algo que la sociedad nunca enseña, a la capacidad de pertenecer a ti mismo, y quien se pertenece a sí mismo no puede ser propiedad de nadie. Cuando finalmente salgas, el mundo no sabrá cómo categorizarte, porque no encajarás en los patrones predecibles en los que se basan. Llevarás una energía que se siente a la vez antigua y desconocida, como alguien que ha visto la maquinaria detrás del comportamiento humano y ha regresado con el conocimiento de cómo realmente funciona. Esa es la transformación que nace de elegir el hogar en lugar del caos. Ese es el cultivo del verdadero poder. Llega un momento en la soledad en que algo cambia, no de forma estrepitosa ni dramática, sino con la fuerza silenciosa de una placa tectónica interna. Empiezas a sentir que quedarse en casa no se trata de evadir el mundo, sino de prepararte para interactuar con él en términos completamente diferentes. Maquiavelo sabía que quienes se precipitan a la vida pública sin autocontrol se convierten en marionetas de las circunstancias, mientras que quienes se cultivan en privado se convierten en arquitectos de su destino. Al sentarte entre las paredes de tu propio espacio, empiezas a darte cuenta de que el hogar no es solo un lugar, sino un territorio psicológico, un campo de entrenamiento donde refinas tu percepción, profundizas tu resiliencia y enfrentas las batallas invisibles que determinan en quién te conviertes. La mayoría de las personas evitan su propio hogar porque refleja su potencial insatisfecho, sus sueños desatendidos, sus emociones sin resolver. Sentarse solo es enfrentarse a todo aquello de lo que han estado huyendo. Pero tú, al elegir quedarte, te conviertes en una de las pocas personas dispuestas a embarcarse en el incómodo proceso de excavación mental. Abres los cajones de tu mente y extraes cada recuerdo, cada deseo, cada decepción a la luz para comprender cómo te moldeó. Y al hacerlo comienzas a reescribir las narrativas internas que han manipulado silenciosamente tu vida durante años. Esta es la esencia de la visión maquiavélica antes de poder influir en el mundo. Debes desmantelar las ilusiones que te influyen. Mientras te quedas en casa, mientras otros buscan estímulos, construyes una relación con el silencio. Al principio se siente vacío, luego se vuelve familiar y con el tiempo se convierte en una fuente de fortaleza. El silencio te enseña a escuchar lo que tu alma realmente desea, no lo que el mundo te dijo que quisieras. Revela los objetivos que surgen de la autenticidad en lugar de la presión social, las ambiciones que surgen de lo más profundo en lugar de la envidia o la comparación, y una vez que descubres esas verdades internas, se convierten en tu brújula. Guían tus decisiones con una claridad que a otros les falta. Mientras quienes te rodean buscan un rumbo, tú navegas con precisión porque sabes exactamente dónde se originan tus deseos. Esta alineación interior no es algo que el mundo te da, es algo que se forja en soledad. Y una vez que lo logras, se vuelve casi imposible que alguien te influya. Ese es el poder silencioso de quedarse en casa. Te transforma en alguien arraigado, alguien deliberado, alguien que no se derrumba ante los vientos cambiantes de la opinión o las expectativas. Maquiavelo observó que los líderes más fuertes son aquellos que comprenden tanto sus fortalezas como sus debilidades, porque el autoconocimiento les permite evitar errores fatales. Ese autoconocimiento se obtiene en soledad, no a través del caos social. Descubres tus detonantes emocionales, tus inseguridades ocultas, tus talentos latentes. Aprendes cómo respondes bajo estrés, bajo presión, bajo incertidumbre. ¿Y cómo aprendes estas cosas en casa? En un entorno controlado, entras al mundo con una maestría que se siente casi sobrenatural. Otros confundirán tu calma con arrogancia, tu quietud con apatía,
tu tranquila confianza con misterio. No comprenderán que esta versión de ti se forjó en las horas en que nadie te observaba. No se darán cuenta de que te construiste pieza a pieza, pensamiento a pensamiento, revelación a revelación. Mientras ellos desperdiciaban energía tratando de hacerse notar, tú invertiste energía en convertirte en alguien que valiera la pena notar. Y esa diferencia, sutil pero monumental, es lo que te distingue. Hay un profundo cambio psicológico que ocurre cuando dejas de buscar el permiso del mundo para convertirte en quien eres. Te das cuenta de que no estás atrás. No te estás perdiendo. No estás aislado. Te estás fortaleciendo. Te estás convirtiendo en alguien que entra al mundo solo cuando importa, solo cuando el momento es adecuado, solo cuando tu presencia creará impacto en lugar de ruido. Y esa es la sabiduría maquiavélica que pocos entienden. El que se mueve último, a menudo, se mueve mejor. El que espera en silencio, a menudo cumple con precisión. El que se queda en casa, a menudo emerge con un poder que no se puede explicar, solo sentir. Hay una evolución oculta que solo se despliega en los lugares donde nadie aplaude, nadie observa ni interrumpe. Cuando te quedas en casa el tiempo suficiente, empiezas a sentir que el mundo exterior funciona con impulso, pero el mundo interior funciona con significado, y el significado nunca se encuentra con prisa. Maquiavelo comprendió que el poder no es solo la capacidad de actuar, sino la capacidad de elegir ando actuar. ¿Por qué actuar? Si para actuar en absoluto, este tipo de movimiento selectivo solo se puede cultivar mediante largos periodos de introspección. El tipo que la mayoría de la gente evita porque exige honestidad. Quedarse en casa obliga a la honestidad. Te obliga a confrontar los motivos detrás de cada ambición, cada relation, cada hábito que has aceptado como normal. Empiezas a desvelar las capas, a cuestionar lo que te han enseñado a desear, a examinar la arquitectura de tu propia identidad. Y a medida que esta investigación interior se profundiza, empiezas a ver cuánto de tu vida fue moldeada por la atracción gravitatoria de los demás, sus expectativas, sus juicios, sus presiones. Todo ello dirigiendo sutilmente tus pasos. Pero dentro de casa, sin público para el que actuar, esas fuerzas gravitacionales se debilitan. De repente, ya no orbitas en torno a las opiniones de los demás. Te conviertes en el centro de tu propio universo psicológico. Ese cambio no es notable, pero sí revolucionario. Cuanto más tiempo pasas en soledad, más empiezas a comprender los mecanismos de tu propia mente, cómo reaccionas al fracaso, cómo interpretas el rechazo, cómo respondes a la incertidumbre. Observas los pensamientos que te sabotean y los que te fortalecen. Y una vez que tomas conciencia de estos patrones, adquieres la capacidad de cambiarlos. Aquí es donde comienza la verdadera transformación, no en la conquista del mundo exterior, sino en la conquista de ti mismo. Maquiavelo creía que quienes no pueden controlar sus emociones, no pueden controlar nada importante. Y la soledad es el campo de entrenamiento para el control emocional. En la quietud, aprendes a calmar tu tormenta. Aprendes a analizar tus miedos, en lugar de dejarte esclavizar por ellos. Aprendes a desapegarte de los impulsos e invertir en claridad. Poco a poco, comienzas a desarrollar una compostura que se siente casi inquebrantable. El mundo se vuelve menos intimidante, no porque haya cambiado, sino porque tú lo hiciste. La gente suele confundir la soledad con la soledad, pero ambas son radicalmente diferentes. La soledad es el dolor de estar desconectado de los demás. La soledad es el poder de estar profundamente conectado contigo mismo. Cuando te quedas en casa con intención, cultivas una intimidad con tu propia mente que la mayoría de la gente nunca experimentará. Te das cuenta de que no estás incompleto sin el mundo. Simplemente estás sin pulir.
Y el pulido ocurre en silencio. El refinamiento ocurre en la repetición. El fortalecimiento ocurre en los momentos en que eliges aceptar tu incomodidad en lugar de huir de ella. Esta evolución interna crea un aura a tu alrededor, una que otros pueden percibir pero no descifrar. Ven tu calma y la confunden con misterio. Ven tu confianza y la llaman suerte. Ven tu fuerza silenciosa y dan por sentado que siempre estuvo ahí. Pero tú sabes, la verdad se forjó en las horas en que elegiste la autoconfrontación sobre la distracción, el crecimiento sobre el entretenimiento, la disciplina sobre la comodidad. Maquiavelo diría que quien domina la soledad se vuelve inmune al caos que gobierna a las masas, y esta inmunidad no es arrogancia, es alineation. Alineación con tus valores, tus metas, tu naturaleza más profunda. Cuando entras al mundo desde este lugar de plenitud interior, ya no te dejas llevar por rumores, modas, ni manipulación emocional. Navegas por la vida con una mente soberana. Te conviertes en una persona que puede mantenerse firme, sin desmoronarse, que puede alejarse sin culpa, que puede actuar sin dudar porque sus acciones provienen de una intención deliberada. Puede que el mundo nunca comprenda este tipo de poder, pero lo sentirá cada vez que entres en una habitación. Y lo irónico es que este poder no nació de estar en todas partes, sino de estar en casa finalmente. Llega un día en que el silencio que antes pesaba ahora se siente como una corona que se cierne sobre tu mente. Los muros que antes te confinaban, ahora se sienten como una armadura. La soledad que antes reflejaba tus miedos, ahora refleja tu fuerza. Maquiavelo diría que este es el momento en que una persona se vuelve realmente peligrosa, no porque busque dominar a los demás, sino porque ya no necesita nada de ellos. Has pasado suficiente tiempo en casa como para deshacerte de las ilusiones que una vez dictaron tu vida. Las ilusiones que la sociedad te alimenta para mantenerte obediente. La ilusión de que la actividad constante equivale a progreso, que la visibilidad equivale a valía, que estar rodeado de gente equivale a poder. Has presenciado lo vacías que son estas narrativas, cómo se desmoronan bajo el peso de la introspección. En su lugar, has construido una filosofía moldeada por la claridad, fortificada por la disciplina y agudizada por la soledad. Quedarte en casa te ha dado lo único que la gente busca incansablemente, pero rara vez encuentra aún un centro estable, un lugar dentro de ti que no puede ser sobornado, sacudido, ni seducido por el ruido del mundo. Este centro se convierte en tu trono, y desde él observas la vida, con una especie de desapego que no es frío, sino claro. Observas que la mayoría de las personas se dejan llevar por la urgencia, los deseos, los miedos y los impulsos urgentes. Se apresuran porque creen que el tiempo se acaba. Pero has aprendido en soledad que el tiempo se expande cuando la mente está en calma. Has aprendido que la urgencia suele ser síntoma de falta de dirección y que el verdadero poder proviene de moverse con la lentitud suficiente para ver el tablero completo. Maquiavelo lo llamaría el arte de la sincronización en la capacidad de esperar, de aguantar, de prepararse, de elegir el momento exacto que producirá el mayor impacto. Y quien domina la quietud del hogar se convierte en un maestro de la sincronización por defecto, porque has pasado horas, días, meses estudiándote a ti mismo, estudiando el mundo, estudiando los mecanismos silenciosos del comportamiento humano. Has aprendido cuándo hablar y cuando el silencio hablará más fuerte. Has aprendido cuándo presionar y cuando la paciencia logrará más. Has aprendido cuándo quedarte y cuando la partida se convierte en su propia declaración de fuerza. Estas lecciones no se pueden enseñar en el ruido del mundo. Se forjan en la silenciosa crisol del hogar. Y ahora cuando finalmente decides regresar al mundo, no lo haces como un vagabundo. Lo haces como alguien que sabe exactamente quién es y qué pretende hacer.